En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el catecismo del Padre Astete. Estamos ahora en el sacramento de la extremaunción. La primera pregunta que dice: ¿para qué es el sacramento de la extremaunción? El sacramento de la extremaunción es para tres cosas. La primera, para quitar a los enfermos los rastros y reliquias de la mala vida pasada. La segunda, para darle fuerzas al alma contra las tentaciones del demonio. Y la tercera, para dar salud al cuerpo si le conviene. Entonces, se dice siempre que sirve para quitar las reliquias de la vida pasada o del pecado. Es decir, purga el alma, la extremaunción. Digamos, en que recibe ese sacramento, en toda esa deuda que uno tiene por sus pecados, uno se purga, se limpia, se purifica muchísimo. Y en ese sentido dice que quita las reliquias del pecado. Da fuerzas al alma contra las tentaciones también, muy importante. El enfermo, no hay que olvidar, en especial el que está grave, con riesgo de muerte. Por supuesto que en ese momento se define toda su eternidad, el demonio pone manos a la obra y tienta al enfermo. De desesperación, por eso es una persona que ha vivido mucho tiempo en pecado, con pecados graves, sin confesarse, etcétera, etcétera. El demonio inducirá a desesperación, pensando que ya no está condenado, ¿cómo le va a hacer? O también, si hay alguien que cae mucho en ciertos pecados, tentarle de esos mismos pecados, aún en su lecho de muerte, para que peque allí también y lograr su condenación. El sacramento de la extremaunción da fuerzas contra las tentaciones. De hecho, si no las quita del todo, las disminuye enormemente, por la misma virtud del sacramento. Disminuye esas acechanzas del demonio, aparte de las gracias que da para resistir contra las tentaciones que Dios permitiere. Y también puede dar, como dice, la salud al cuerpo, si le conviene al enfermo. Y si es a mayor gloria de Dios y bien del interesado, a veces el sacramento de la extremaunción puede dar la salud. Eso hay que saberlo, es algo secundario. Evidentemente que lo principal es el alma, purificar el alma, fortalecerla, consolar al enfermo, recibir gracias especiales para ofrecer la enfermedad, los dolores, etc. Pero también tiene ese efecto secundario que puede servir a la salud del cuerpo, si es a la gloria de Dios. Y de hecho, eso va a ser algo muy interesante en el día del juicio. Ahí nos vamos a enterar cuántos enfermos se sanaron gracias al sacramento. O sea, que los parientes llamaron al cura y el sacerdote fue y le dio los santos óleos y se sanó, porque Dios tenía dispuesto en su providencia darle la salud por medio del sacramento. Y también veremos cuántos enfermos se murieron porque no llevaron al sacerdote, porque Dios había dispuesto en su providencia darle la salud por medio del sacramento. Eso va a ser muy interesante ver en el día del juicio. Y de hecho ocurre, no más una vez le ha ocurrido, uno va a ver algún enfermo que está mal, de todo grave, uno da los sacramentos y a poco tiempo le dicen que ya está, que desde que el padre fue ya está bastante mejor y va mejorando. Entonces, Dios, favorecido el sacramento, porque esa mayor gloria de Dios, si bien interesado, puede ayudar a la salud. Sin embargo, eso es algo secundario, evidentemente. La siguiente pregunta: ¿qué otras gracias produce el sacramento de la extremaunción? El sacramento de la extremaunción también aumenta la gracia santificante, como todos los sacramentos. Si yo recibo el sacramento de la extremaunción, voy a tener más gracia, y perdona los pecados veniales, y además los mortales cuando el enfermo ya no los puede confesar, si de ellos tienen por lo menos atrición de sus pecados, es decir, contrición imperfecta. Entonces, por un lado, perdona los pecados veniales, y recibe la extremaunción con dolor de sus pecados, el mismo sacramento le perdona los pecados veniales. Y dice los mortales, cuando, si no se puede confesar, tiene atrición de sus pecados. Entonces es importante saberlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sacerdote siempre, digamos, aún en el caso de que no se pueda confesar el enfermo, digamos que está inconsciente, no puede hablar, o tal vez aunque esté consciente, por ahí la enfermedad no puede hablar, no le permite, uno siempre da primero la absolución bajo condición. Pero si llegara el caso de que el enfermo hubiera recibido el sacramento de la extremaunción
sin haber recibido antes la absolución y tiene atrición de sus pecados, el sacramento le borraría, le perdonaría los pecados mortales. La siguiente pregunta: ¿quiénes están obligados a recibir el sacramento de la extremaunción? Están obligados a recibir el sacramento de la extremaunción los que han llegado al uso de razón y se hallan enfermos de peligro y pecan gravemente, si pudiendo, no lo reciben o lo hacen en pecado mortal. Una pregunta muy importante. Entonces hay una obligación de uno procurar recibir el sacramento de la extremaunción si uno llega a enfermarse de gravedad. Cuando uno ha llegado al uso de razón, noten que dice el catecismo, porque de hecho los niños pequeños que no han llegado al uso de razón no pueden recibir la extremaunción. ¿Por qué? Porque la extremaunción supone los pecados. No olviden que sabemos que uno de sus primeros efectos es quitar las reliquias o rastros de la mala vida pasada, del pecado. Entonces un niño chiquito que ya está bautizado está en gracia de Dios. Uno no recibe la extremaunción, se le puede hacer bendiciones, está enfermo grave. El padre puede ir a hacer una bendición a los niños enfermos, pero si no ha llegado al uso de razón, no se le da la extremaunción. Pero si ya llegó al uso de razón, sí. Si tiene 7 años, 8 años, que normalmente ya tiene uso de razón, ahí ya se les puede dar también el sacramento de extremaunción. Pero si fuera muy pequeño, pongamos 3 años, no. Simplemente se lo puede bendecir. Pero los que ya han llegado al uso de razón, tienen la obligación. Y fíjense que el catecismo dice, y pecan gravemente, si pudiendo recibirlo, no lo hacen. No es algo opcional, no, yo no necesito eso, yo no quiero el Padre, no. Si estoy enfermo grave, me han diagnosticado grave, Dios no lo quiera, vale, me cure, pero existe el riesgo de que tal vez si se complica y se empeora y lo que fuere, me pudiera morir, me quiero llamar al Padre. O ir a Él si uno puede moverse, más fácil para uno, o el Padre va, si hace falta, por supuesto. Y díganse lo mismo de los parientes, por supuesto. Uno como ser querido, esposo, esposa, hijo, los padres a sus hijos también, o el parentesco que hubiere, o amistad, etcétera, etcétera. Digamos, y mientras más cercano, mayor la obligación, uno tiene que procurar que los seres reciban el sacramento. Y en ese sentido, los parientes que, pudiendo hacerlo, no lo hacen, pecan también. Y gravemente, y vaya si no. Porque estamos exponiendo la salvación del enfermo. Llega a estar con pecados graves, necesita en ese sentido la asistencia del sacerdote. Aclara también que pecan gravemente los que lo reciben a la extremaunción en pecado mortal, porque es un sacramento de vivos. Si yo tengo conciencia de pecado mortal, me tengo que confesar antes, si no hago un sacrilegio, como cuando uno recibe la comunión con pecado mortal. Por eso es que normalmente uno, siempre que el enfermo está lúcido y con capacidad, uno lo confiesa antes, hace una confesión. O como decíamos, si por ahí está inconsciente o por la enfermedad no puede hablar, u otras circunstancias que a veces ocurren, alguna vez uno va a algún hospital y tienen un montón de enfermos en un lugar amontonado, no lo puede confesar, porque está todo el mundo ahí y no se puede escuchar sus pecados. En ese caso, es permitido darle la absolución, siempre y cuando él esté arrepentido y tenga la intención de, si se mejora y se cura, de ir a confesarse después de sus pecados que no puede decir en ese momento al sacerdote. Pero la regla es que hay que estar en estado de gracia para recibirlo. Si yo lo recibo con conciencia de pecado mortal, cometo un sacrilegio. La siguiente pregunta: el que se halla en pecado mortal, ¿qué ha de hacer para recibir la extremaunción dignamente? Para recibir la extremaunción dignamente, el que se halla en pecado mortal debe confesarse antes, y no pudiendo ejecutarlo, debe ser un acto de arrepentimiento. Entonces, en el supuesto que no se puede confesar, es lo que decimos, está inconsciente, o si no puede hablar, internamente arrepentirse de sus pecados. Cuando el Padre le dé la absolución, se le perdonen esos pecados, y así guarde con fruto la extremaunción. Y la siguiente última pregunta por el día de hoy: ¿cómo pecan los parientes y allegados que por no asustar al enfermo no avisan o avisan tarde al sacerdote? Eso también pasa mucho. Digamos, hoy en día es muy triste. La mayoría de los enfermos mueren sin sacramentos y sin ninguna asistencia. Y el 99% de las veces que a uno lo llaman, si es que a uno se le ocurre a los parientes llamar,
es ya, muy cerca, es muy tarde, en el sentido que ya está en las últimas literalmente. Está inconsciente, ya, mejor dicho. Y una vez pregunté y resulta que hace tiempito que ya venía pues mal, deteriorándose y se esperan hasta ese último instante. Y no, si mi ser querido, pongamos un ejemplo, tiene cáncer y está avanzado, ya le hizo metástasis, bueno, mejor ya desde ese momento ya llamar al padre, que se confiese bien, que reciba los sacramentos, esperar a que ya esté inconsciente, con 1000 paliativos, sedado, nomás esperando que se muera. No, hay que llamar, no esperar hasta tarde, porque evidentemente si el enfermo está bien consciente, hace su buena confesión, etc., recibe el mismo con mucho más fruto, un sacramento, obviamente. Y hasta uno mismo como pariente, no queda más, digamos, tranquilo y feliz de que uno ve que recibió el sacramento bien. Pero cuando está inconsciente uno le puede dar las cosas, uno lo absuelve bajo condición, le da el sacramento, hacemos su edad, pero queda en el misterio de Dios. Dios es el que sabe si le sirvió o no le sirvió. ¿Por qué? Porque depende de cómo está su alma dispuesta. Si está dispuesto, le sirve. Y si por lo que Dios no quiera no está dispuesto internamente, no le sirve el sacramento. Porque siempre hay que tener las disposiciones necesarias. Por eso la importancia de avisar con tiempo, no esperar hasta el último instante, cuando ya está prácticamente que se muere. Con tiempo, desde que uno ya sabe, hasta por uno mismo, el momento que uno sepa que uno tiene una enfermedad grave, que aunque no es que me vaya a morir ni hoy, ni mañana, ni en 5 meses, ni en un año, pero tengo allá algo, ya desde entonces hay que buscar al sacerdote, los sacramentos. Y entonces la respuesta a los parientes y allegados, que por no asustar al enfermo, no avisan o avisan tarde al sacerdote, pecan mortalmente, porque exponen al enfermo al peligro de condenarse. Pues fíjense, que yo, no sé, mi esposo o mi papá o lo que sea, y yo no me ocupo en ese sentido, yo cometo un pecado grave, un pecado mortal. Tengo esa obligación de piedad, digamos, de procurar hacer todo lo que pueda para que el sacerdote asista o asistir al pariente. Y fíjense cómo nombra el catecismo ese tabú tan difundido, por no asustar al enfermo. Cuando uno escucha eso, más ridículo. Normalmente yo todos los enfermos que veo quedan tranquilos, con paz, felices, contentísimos. ¿Cómo no? Si uno se confiesa, si uno recibe la extremaunción, los santos óleos, le dan la bendición apostólica, le dan el escapular a la Virgen del Carmen, el padre dice que va a rezar por él, que esté tranquilo, No se asusta el enfermo, queda con paz, tranquilo, feliz. Y al revés, cuando una conciencia tiene pecados que andan ahí es cuando no hay paz y hay angustia y intranquilidad en el interior. Entonces, todo lo contrario. Los enfermos no se asustan. Y aparte, como dice el catecismo, es una obligación muy grave porque ya es real. Capaz sí, la diferencia entre la salvación y condenación de esa alma es que el sacerdote lo vea ahí en su última enfermedad. Claro que sí, porque es una persona que tal vez lleva mucho sin confesarse, sin sacramentos. Claro que hace una gran diferencia que llegue el sacerdote y haga una buena confesión y reciba los sacramentos. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Porque uno peca. Uno como pariente, como allegado, también dependiendo del mayor grado de proximidad, evidentemente, si es un primo quinto o cuarto, bueno, puedo intentar hacer evidentemente algo, pero si tal vez no me pone mucho cuidado, bueno, intentó. Pero mientras más cercano uno sea y más influencia tenga en ese sentido, tiene que ser mover cielos y tierra para intentar llevar el sacerdote. En todo caso, dejamos allí, y mediante mañana veremos que nos enseña el catecismo sobre el sacramento del orden y del matrimonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.